Hola, bienvenidos al segundo episodio de Una merienda de locos, el podcast donde hablamos un poco sobre literatura, los libros que nos gustan, algunos que no tanto, y hablamos de todo un poco. Exacto. Estamos muy emocionados de estar nuevamente acá con ustedes. Nos dimos cuenta que les gustó mucho nuestro primer episodio, así que estamos muy felices de nuevamente estar acá con ustedes y de estrenar este segundo capítulo. Sí, sin duda los comentarios, las vistas nos motivan de sobremanera. Es muy grato ver que la gente haya disfrutado del primer Ujú. episodio que realizamos con Exacto. tanto esfuerzo. Y pues nada, la idea es seguir adelante, seguir haciéndolo con toda la dedicación. Sí, y como en el primer episodio tuvimos la oportunidad de hablar un poco sobre nosotros, de cómo llegamos a la lectura, en este segundo episodio vamos a adentrarnos un poquito más y hablar sobre nuestros géneros literarios favoritos. Sí, eh, es curioso que cuando uno conoce a una persona que también lee, sus gustos particulares hablan mucho sobre la persona, ¿no? Sobre cómo es, sobre su personalidad, Ujú. sobre, más allá de sus gustos como lector, habla un poco de todo lo que comprende esa persona, ¿no? Sobre todo lo que puede llegar a ser. O por lo menos yo juzgo un poco a partir de lo que a la gente le gusta leer. No sé si tú lo hagas. Sí, es que siento que cuando una persona se adentra mucho como en un solo género, eso también habla mucho lo que tú estás diciendo sobre la personalidad y ocurre cuando uno conoce a alguien y le dice que le gusta leer, uno usualmente pregunta como qué lees, qué tipo de libro estás leyendo o, o como cuáles son tus géneros favoritos. Uno siempre pregunta eso pues como para saber en qué se enfoca y también como para conocer un poco. Eso también ayuda para conocer la personalidad de los demás. Sí, aunque no es muy común que uno conozca a una persona lectora, ¿no? De eso veníamos hablando en el capítulo anterior Ujú. pues hubo como un momento en el que leerse estuvo un poco de moda por los libros anteriormente mencionados, de los Juegos del Hambre, de todo eso. Pero, sin embargo, no es mucha la gente que se dedica a leer, ¿no? Exacto, y aparte que cuando uno está conociendo a alguien más, uno no pregunta como, ¿y te gusta leer? No, esas preguntas no se hacen. Uno Sí, después los no. va como descubriendo. O uno pregunta cuando, por ejemplo, ve a alguien leyendo, o sea, cuando ves que está concentrado en la lectura y después te le acercas, uno ahí ya pregunta como qué tipo de libros te gusta leer, pero si ese no es el caso, pues uno simplemente no pregunta por ese tipo de cosas. Claro, no hay como un indicador de que alguien sea lector. El único es pues que Ujú. esté leyendo, ¿no? Exacto, sí. Porque uno no se aproxima a alguien, hey, ¿te gusta leer? Mm, No, no es común. No es no. tan común como si uno le preguntan si le gusta algún deporte o algún tipo de música. Eso es más notorio porque se ve como en lo que uno viste o lo que uno hace, ¿no? Pero pues leer es una tarea que No es no es muy prioridad. notoria. Sí, Sí, no, exacto. no es muy notoria. Ujú. Pero, pero cuando uno ve a alguien leyendo en público, pues alguien con el que uno se quiera relacionar, ¿no? Es interesante, uno ya se siente como más a gusto con esa persona. Por lo menos a mí me pasa que si veo a algún compañero de la universidad, alguna compañera que están leyendo, pues yo siento que la conversación va a ser más didáctica, ¿no? Puede llegar a ser más profunda, sin esto significar que los que leen son más inteligentes o algo así, pero la lectura es un tema que puede llevar a muchos sitios distintos, que puede generar muchas conversaciones, que puede ser el inicio de algo más. Es verdad, en especial porque nosotros, particularmente, pues ya tenemos este gusto por la lectura y usualmente uno como lector lee para uno mismo, pero no tiene como ese momento de compartir qué es lo que leyó
o de escuchar la opinión de alguien más, porque cada vez que alguien lee un libro, la perspectiva de esa persona que leyó el libro es distinta a la de uno cuando uno lo leyó. Entonces, si ocurre que cuando uno ve que una persona está leyendo, uno es como, oh my God, tengo que acercarme, tengo que hablar con esa persona para saber si ha leído algún libro que yo ya he leído y tener una conversación, una pequeña discusión acerca de eso. Y es muy grato cuando uno se acerca a alguien que ha leído un libro que uno ya leyó y encontramos como diferentes puntos de vista, porque cada persona lee un libro y lo entiende de forma diferente y eso es genial, o sea, es totalmente increíble como escuchar la perspectiva de cómo él lo vio, de qué cosas creen que fallan en el libro, pero uno no notó y cosas así son verdaderamente gratas de conversar. Sí, es cierto. En suma, somos raros. Tengan cuidado de estar leyendo en público porque no nos podemos acercar así eh, de una manera extraña a preguntarles qué les gusta y qué no. Tengan cuidado. Es verdad, pero o sea, nosotros nos acercamos cuando ya cierran el libro, porque qué horror acercarse e interrumpir a una persona. A mí me ha ocurrido que estoy leyendo y la gente se acerca como, hey, ¿qué estás leyendo? Yo solo levanto el libro y muestro la portada y sigo leyendo, porque es realmente molesto, como que uno está ya concentrado, uno puede estar en la mejor parte del libro y alguien llega y te interrumpe, entonces pues eso es un poco grosero, no lo hagan, pero sí, probablemente nos acerquemos. Nos acerquemos lentamente. Pero bueno, nos tenemos que acercar también al tema que son nuestros géneros y nuestras lecturas favoritas, Ujú, ya para conocernos un poco más, ¿no? ujú, exacto. Vamos a abrir nuestro mundo de lectura ante ustedes y compartir un poco de lo que más nos gusta. Comencemos por las lecturas de infancia. Comencemos por Mm, los libros que más nos han marcado en nuestra infancia, porque como uno de niño no es pues tan ávido lector, no está tan concentrado en las lecturas, pues siempre va a haber algún libro, alguna lectura que lo marque a uno, independientemente de si a uno le gusta mucho leer o no. Siempre va a haber algún libro que nos acompaña. es verdad. Ay, no, yo quiero empezar. El libro de infancia que más me marcó, yo lo mencioné el episodio pasado, y es que conté que mi abuela, en efecto, pues me tenía un libro de cuentos, era un libro de cuentos gigante, enorme, y se llamaba Cuentos de Hadas de Oro, o sea, no me olvido del nombre. Y él era un libro con muchísimos cuentos, tenía Los Tres Cerditos, La Sirenita, Pulgarcita, o sea, tenía todos estos cuentos que eran fantásticos. Todos hablaban sobre una princesa o sobre una protagonista que se adentraba en algún tipo de aventura. Mi cuento favorito de ese siempre fue La Sirenita, a pesar de que todos conocemos una versión de La Sirenita, que es la que nos muestra Disney. Este cuento era un poco diferente y es porque contaba la historia real de la Sirenita y es que al final la Sirenita no se casa con el príncipe y se convierte en espuma. O sea, era totalmente horrible ver el final de ese libro, pero a mí me encantaba porque el príncipe era literalmente muy guapo, o sea, lo dibujaban muy hermoso. Y me encantaba esa parte cuando ella decidía convertirse en humana y adentrarse como en este mundo desconocido de la superficie. Y era muy triste llegar al final, yo siempre le decía a mi abuela y a mi papá, que también me leía, como no podemos cambiar el final, no puede haber otro final, no puede ser como el final de Disney, es que es horrible, porque al final se convertía en espuma y lo más trágico de todo era que no solo se convertía en espuma, sino para que no se convirtiera en espuma, ella tenía que matar a su amor. Las hermanas iban donde la bruja malvada y le contaban la situación como, hey, mira, ella no va a conseguir jamás darle su beso de amor, necesitamos encontrar otra solución. Y la bruja le dice como, bueno, les doy este cuchillo, llévenselo a su hermana y ella tiene que apuñalar con ese cuchillo al príncipe y renunciar a su amor. Y pues obviamente la sirenita no lo hace y termina convertida en espuma. Y ese fue como un libro que me marcó, porque no tiene esta característica de que todos los finales terminan felices, de que el príncipe y la princesa se casan, tienen hijos y comen perdices, sino al contrario, era bastante trágico. Entonces creo que eso también marcó mucho como los gustos que tengo ahora,
y es que mi género favorito es fantasía, o sea, amo leer sobre la fantasía. Y creo que el primer libro, que son todos estos cuentos de hadas de oro que leí, influyeron bastante en esa perspectiva que tengo de que me gusta mucho la fantasía. Entonces, podríamos decir que es como todo el libro que tiene todos estos distintos cuentos. Mm. Y es que no todos los libros terminaban igual. Me acuerdo mucho que también estaba El gigante egoísta, que ese es un libro de Oscar Wilde, que yo después Sí, leí de Oscar Wilde, pero ahí estaba adaptado. Y es que al final el gigante y el niño se mueren, ambos se mueren y van al cielo. ok, tenemos que poner alerta de spoilers para Ay, los que se quieran sí. leer Un gigante egoísta y La Pues, sirenita. pues igual es un cuento Muy infantil, no viejo. creo que, sí, no creo que haya consecuencias graves, perdón. Sí, siempre es como característico eso, ¿no? Que muchos de los cuentos de antes tenían finales un poco trágicos. Trágicos, sí. Es algo que se ve mucho en algunas compilaciones de YouTube, así como todas extrañas, que es como, no te creerás los finales trágicos de estos cuentos. Sí, son como Sí, tratando de hacer como contenido así de sensación con unos finales que siempre han estado. es verdad, sí. Que por cierto, yo odio eso. Sí, yo también, y es porque te cuentan el final de libros que uno puede conseguir en cualquier parte. Ese libro, mi papá me dice que lo consiguió, creo que en un semáforo, no estoy segura, pero realmente son libros que están al alcance de todos. Y es Sí, que son los cuentos reales, son los originales. Eso de que, yo qué sé, que la Cenicienta, que una bruja que bailaba y que yo no sé qué, o sea, realmente si quieren conocer de qué van, pues compren los libros originales, están al alcance de todos. sí, no vean YouTubes como este. Deberíamos nombrar este video. ¿No te creerás estos libros tan fascinantes? No, mentiras, no. No, no, Eso no me gusta para nada, es detestable. no. Pero bueno, sigo yo. A mí en el colegio me pusieron a leer un libro que realmente jamás se me ha olvidado. Pues hay muchos libros que uno lee y son malos o son aburridos o realmente uno los lee para hacer los talleres de lectura que tenía uno que responder sobre la trama, cosas así. Pero un libro en particular que a mí jamás se me ha olvidado y que lo tengo en este momento acá, que nunca lo pude desechar o donar, que se llama Los Superfósforos, de Antonio Santa Anna. La edición que tengo es del grupo Norma y, y realmente la conseguí hace mucho tiempo. No sé si sigan publicando este libro. Entonces, pues si lo logran conseguir, Los Superfósforos de Antonio Santa Anna, Grupo Norma. Y bueno, ¿de qué va este libro? Realmente este libro parece ser una historia muy común de dos hermanos que se embarcan en una aventura para salvar al mundo y en medio de esa aventura conocen muchas cosas y mucha gente y pues al final sí, pues salvan el mundo. Pero lo interesante de este libro es como su estilo tan característico. Tiene un estilo que traspasa todo lo que yo leí durante mi infancia en el colegio. No se parece a ningún otro libro que haya leído y hasta el momento no le encuentro algún parecido. Lo podría comparar con alguna caricatura, con algún programa de caricaturas, como Bob Esponja o algo así, porque tiene situaciones tan absurdas y tan locas que pareciera que uno estuviera viendo una caricatura, son cosas tan extrañas. Les voy a poner un ejemplo. Este libro, además pues de tener una narración así loca y de que las situaciones sean extrañas, rompe mucho con la cuarta pared, porque en más de una ocasión se refieren al lector y es como una interacción que uno no había visto antes del escritor y del lector. Sí, es como un juego. Al escritor se nota que está como divirtiéndose mucho con esta lectura. Les voy a leer el capítulo número 8 que se titula así. Como el capítulo anterior es largo, este es breve. Si te interesa seguir leyendo el libro, pasa a la página siguiente. Si no te interesa, querido lector, cierra el libro.
Y ese es todo el capítulo. O sea, yo cuando leí eso no me imaginé que eso fuera posible, ¿no? O sea, uno siempre ve la lectura como algo tedioso, como al parecer aburrido, pero este libro completamente tira todo eso por la ventana. Es un libro muy único, que a pesar de ser para niños, tiene mucho potencial para ser leído. Yo de vez en cuando lo leo, aún hoy. Mm, Sigo, ¿sigo qué? Ojeándolo. Sigo disfrutándolo mucho porque es muy Mm, único. Es un libro verdaderamente único. sí, de hecho, me hiciste acordar que no mencioné, pero yo también tenía un libro, me lo recomendaron en el colegio, se llama Natasha, y yo no me acuerdo exactamente de qué autor es, sé que es de la editorial Alfaguara, pero el libro iba de la vida de una niña, digamos que todo estaba contado desde la perspectiva de la niña, entonces era un poco como muy fantástico. Y también tiene capítulos así muy chistosos. Recuerdo que hay un capítulo que se llama Se vivió. En vez de decir se murió, decía se vivió. Y es la historia de Natasha y de la amiga que sin querer mataron a una mosca. Y usualmente cuando uno espicha una mosca y como que no la mata completamente, como que las paticas se le mueven. Y eso les pasaba, que veían que las paticas de la mosca se movían. Entonces gritaban, se vivió, la mosca se vivió. Me hiciste acordar mucho de ese libro. Realmente ese libro no lo tengo acá porque mi mamá y mi papá se deshicieron de muchos de los libros que estaban en la biblioteca, como que yo no sé qué los hicieron, si los regalaron, si los donaron, no tengo ni idea, pero pues ya no está, lastimosamente no lo pude salvar, logré salvar el único libro que tengo de mi infancia, que es el que les mencioné, pero el resto no tengo ni idea de dónde están. Tenía un montón de libros de fábulas, también uno de una gallina loca y el de Natacha, pero no tengo ni idea de dónde quedaron, lastimosamente. Sí, eso pasa mucho, ¿no? Los libros de infancia se pueden perder. Uno no los valora tanto como ahorita Mm, les ve como el valor sentimental o la nostalgia, ¿no? es verdad. Y, y también algo que es común en los libros que más nos gustan de infancia es que son ilustrados. Por lo Ay, menos sí. del que yo hablo, de los superfósforos, es ilustrado. Tiene unas Mm, ilustraciones muy chéveres. Y pues eso es como lo que uno más le llama la atención de niño, ¿no? Que tenga dibujitos. sí, es verdad. Lo que comentaba yo en el podcast pasado, que abría el libro y si no tenía dibujitos, no lo leía. Sí, no, eso es fundamental en los libros de niños. Mm, Porque imagínate uno en cuarto grado, tercer grado, y bueno, consigues los libros de plan lector, los desenvuelves, eh, lo abres y solo es texto. No es ningún dibujito chévere, no es nada, solo es texto. Qué, exacto. qué triste. Eso le quita un poquito la esencia. Sí, además que uno es niño, o sea, uno de niño necesita algo didáctico, ¿no? A menos, Mm, o sea, yo no sé, una especie de niño que se pueda concentrar muy fácilmente en las lecturas, porque no me concentraba si no había dibujos. Veía como más de 5 páginas sin dibujos y no, lo dejaba atrás. no, sí, total. Creo que le pasa a todos los niños. Y es que, no sé, siento que también es como una marca de un cuento, de un libro infantil, y es que tiene que tener sus dibujitos en cada capítulo, por lo menos. Sí, por lo menos uno, no sean charros. Deben pagarle bien al ilustrador. Y también debemos darle mérito al ilustrador, ¿no? O sea, yo no me concentraba mucho en lo que escribía Antonio Santana en los Superfósforos, sino en el Mm, ilustrador. Él era, exacto. él era el protagonista, lo que despertaba mi interés. Mm, Es como ahora estos cuentos del Principito. El Principito, yo tengo una versión del Principito que tiene como dos, tres dibujos nomás, el resto es texto. Pero ahorita sacan unas ediciones del Principito tan lindas que incluso en una oportunidad José y yo fuimos a una librería y estaba ahí como el Principito ilustrado, como esa edición y no tenía empaque, entonces pues aprovechamos y abrimos el libro sin comprarlo. Y cuando la abrimos era como una historieta y casi texto no tenía, solo era como una historieta y uno pasaba las páginas
y, y como que uno veía exactamente qué era lo que estaba pasando. Y es increíble, es como, wow, ojalá uno hubiese tenido ese libro de niño, pero no. Tenía la versión de mucho texto y tres y dos dibujitos nomás. Así como es bonito, es caro también. Ah, sí, Fuck. total, muy caro. Esos libros así de ediciones con muchos dibujos ilustrados son bastante caros. Al igual que sacaron esa edición de 100 años de soledad, que es la edición que pusimos en el podcast pasado. Y es que esa edición es una edición ilustrada y cuesta un ojo de la cara. Es muy caro. Sin duda. Yo quiero mencionar otro libro de mi infancia que se llama Un lugar para ti, de Luisa Noguera Arrieta, es el nombre de la autora. La verdad que no sé de dónde es, no sé de dónde proviene la autora, pero este libro me marcó mucho. Tenía dibujitos, obvio, tenía dibujitos. Y tenía unos dibujitos muy lindos porque el libro se trata de un cachorrito que llega a vivir a una granja. Y pues en la granja hay muchos animales, hay un loro, un gato, hay otros perros, hay un perro que es el bravucón de la granja y pues el cachorrito llega sin saber cómo es la vida allá. Y ya pues a medida que va conociendo a los demás animalitos, va haciendo amistades, surgen conflictos claramente, pero el libro es, no sé, a mí se me hizo muy entretenido y se me hizo muy bonito, ¿no? Al final, ese es uno de los pocos libros que me ha tocado como emocionalmente, porque yo recuerdo que ese libro no lo logramos terminar para el final del año escolar, pero yo llegué a mi casa el mismo día que pues ya se supone que no lo íbamos a leer más y lo acabé, lo terminé. Yo no podía esperar a ver qué pasaba con el cachorrito y lo terminé. Y el final me conmovió un poco, un poco mucho. Sí, yo no me considero una persona que me mueven fácilmente los libros o las películas, pero ese libro me pareció que tuvo un final muy lindo y nunca se me va a olvidar cuando llegué a mi casa desesperado por saber cómo terminaba y encontrarme con la grata sorpresa de que era un final que me tocó para siempre. Mm, Sí, hay libros que a uno lo marcan mucho. Yo, por ejemplo, este libro no me gustaba mucho, y no me gusta mucho, porque digamos que marcó una época mía en la que yo le tenía miedo a absolutamente todo, y todavía. Pero este libro fue el que empezó a que me empezara a dar miedo todo, porque era un libro bastante pesado que nos hicieron leer en el colegio. Y es que estábamos en esta época en la que estábamos conociendo un poquito sobre la mitología y las leyendas de nuestro querido país. El libro se llama Muertos del Susto. Es de Alfaguara. No tiene un autor específico, porque obviamente es como una recopilación de mitos y leyendas, pero acá le dan la atribución de la selección y las adaptaciones de cada cuento a María Fernanda Paz Castillo. Y es que el libro está dividido en tres secciones, que dice sustos para la mañana, sustos para la tarde y sustos para la noche. Obviamente cada sección subía de nivel, ¿no? Como que tenía cuentos más espantosos. Y recuerdo mucho que cada vez que nos tocaba leer un libro, yo en la noche no podía dormir, es que era imposible dormir porque esos cuentos eran horribles, eran espantosos, tenían unas ilustraciones únicas que me hacían como, no sé, tenerle cada vez más miedo. Y cuando yo leí ese libro y le dije, mamá, como yo ya no quiero seguir leyendo ese libro, mi mamá fue y habló con la profesora y le dijo como, pero ¿por qué los ponen a leer esos libros? Y la profesora, no, es que estamos conociendo un poquito sobre la literatura colombiana, sobre la mitología, las leyendas, y yo asustada en mi casa sin poder dormir sola. Ese libro me marcó muchísimo, en especial porque desde ahí le empecé a tener como un pavor terrible a a la cuestión de los libros de terror. Y es que yo no puedo ver películas de terror, no puedo escuchar nada sobre cosas de miedo porque soy bastante miedosa y creo que es por culpa de esos libros que me hacían leer en el colegio. Sí, el horror también es un género interesante Mm. y más en la lectura. Pero bueno, eso fue un poco de las lecturas de infancia, pero pues a medida que vamos madurando, a medida que vamos creciendo, nuestros gustos van cambiando, ¿no?
vamos cambiando como de perspectiva, las cosas que nos pasan en la vida nos van cambiando los gustos, vamos descubriendo nuevos estilos, nuevas lecturas. Y pues ya pasamos al momento, al día de hoy, que nos ha conmovido, que nos ha marcado. No sé si tú quieras compartir algún libro que te haya impactado completamente, que te haya dejado anonadada. Bueno, como ya les comenté, yo empecé leyendo mucho lo que es la literatura juvenil y pues estaba acostumbrada a que todos los libros tenían como un romance que era de adolescentes, que se situaba como digamos en un contexto real. A pesar de que eran historias ficticias, pues siempre estaban situadas en algo real, todo era muy realista. Y un día estaba yo buscando a ver qué leer y encontré este libro que se llama Una llama entre cenizas de Sabata Tyre. Se llama así, Sabata Here, perdón. Y el libro es, digamos, la historia de dos personas. Una chica que digamos que vive en una situación bastante precaria y de un soldado. Es una historia de fantasía y digamos que desde ahí empezó a marcar como esta tendencia a que busque más libros de fantasía porque a partir de ahí me gustó mucho como leer las cosas ficticias, las cosas sobre seres que no existen realmente. Y me empecé a entrar como en ese mundo, pues digamos que primero gracias a el libro que les comenté de mi infancia y también porque empecé a leer ese tipo de libros que son como entre literatura juvenil pero fantasiosa. Entonces es un libro que yo recomiendo mucho, en especial porque te cuenta las perspectivas de dos situaciones totalmente distintas y es que se sitúa en una sociedad que es esclavista y digamos que no puede existir como esa relación entre ella y él porque es imposible, él es un soldado, está obligado a seguir la ley, a obedecer, y pues ella es una esclava. Pues ahí van contando la historia, no les voy a contar el final porque les arruinó el libro. Así que si lo quieren leer, yo se los recomiendo mucho. Tiene varios libros, lastimosamente no siguieron traduciendo los libros al español. El tercer libro está en inglés, así que pues si se quieren adentrar y quieren saber un poquito, lo pueden hacer. Interesante, La llama entre cenizas. Ese libro yo no he tenido la oportunidad porque pues a ¿No? diferencia tuya no me adentré en la literatura juvenil. Ujú, Por mi parte, yo no leí mucha literatura juvenil, pero hay un libro que marcó mis gustos y que desarrolló mi afinidad por la literatura latinoamericana. Ese libro es La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Y la historia de cómo llegué a ese libro es interesante porque también fue en el colegio. Yo recuerdo que pues en el colegio nosotros a veces teníamos que cambiar de aulas, cambiar de salones por alguna actividad o porque teníamos que ir al salón de música o a la sala de informática. Y yo me acuerdo que en uno de esos cambios de salones entramos al aula que en ese tiempo era de música y recuerdo que en el suelo había una copia del libro. En el suelo estaba ahí un poco demacrado el libro, estaba mojado, está medio rota la portada y todo eso, pero no sé, yo miré el libro ahí tirado en el suelo y decidí llevármelo a la casa, decidí cogerlo y llevármelo, pese a que estaba marcado, ¿no? Prácticamente me lo robé, pero pues estaba en una condición tan deplorable que pues no, parecía que el dueño no le importaba mucho. Y bueno, tuve ese libro ahí guardado durante un tiempo porque no encontraba tiempo para leerlo, no encontraba un momento para yo sentarme a leerlo. Y estuvo ahí durante un largo tiempo. Después fue que quise leerlo y me encontré pues claro, Vargas Llosa es un autor excelente, me encontré con un libro corto que me fascinó. Este libro va de un muchacho que entra a un colegio militar y se tiene que acostumbrar a las malas a la vida pues de los estudiantes, ¿no? Porque en ese colegio particularmente eran muy severos
hacían mucho bullying y se maltrataban y se hacían retos y desafíos que les puede costar el puesto, la matrícula en el colegio. Entonces nos narra a través de varios personajes, nos narra las cosas que tienen que hacer para mantener como esa fachada de que son machos, de que son valientes, de que nada les afecta, de que los pueden golpear, de que los pueden maltratar y a ellos no les afecta nada porque eso es como que lo que les inculcan en ese colegio, ¿no? O sea, la crianza en el colegio militar, pues es un internado, ellos no pueden ver a sus familias normalmente, ellos duermen allá, entonces es prácticamente vivir rodeado de adolescentes que están conociendo su lado de hombres, se están convirtiendo en hombres, pero para ellos convertirse en hombres es golpearse y ser rebeldes, cosas así. Este libro lo recomiendo mucho, es bueno para adentrarse en este tipo de novelas, porque no es tan complejo. Hay unas lecturas del boom latinoamericano que son muy difíciles de leer o tediosas, pero este no, Mm. este es interesante y es una buena historia que hasta el final los mantiene enganchados. Sí, yo tuve la oportunidad de leer como, no lo sé, como un capítulo de ese libro. Tiene una narración bastante peculiar y no sé, yo también diría que es un buen libro. Lastimosamente no lo pude seguir leyendo porque no conseguí el libro físico. Y qué afortunado eres tú al habértelo encontrado en el piso. Creo que wow, Sí, era el destino era leerlo. el destino, sí, Sí. el libro estaba ahí en ese momento y era el destino que me lo encontrara, ¿no? Mm. Yo estoy en busca de la copia física porque leerlo digamos que encontré en Wattpad el libro, pero entonces es un capítulo completo con todo el libro puesto y uno lee, parece una eternidad. Entonces cansa mucho, pero sí me gustaría leer también el libro en Sí, físico. sin duda que es Ujú, una lectura recomendada. ujú. Bueno, por mi parte, yo hace poco hice como, bueno, a partir de una llama entre cenizas quise conocer un poco más sobre la fantasía, pero no quería adentrarme a la fantasía con cosas nuevas, sino más bien como conocer un poquito de lo clásico. Yo siempre tenía como esa afinidad, digamos, esa cercanía con las películas de Narnia. Y es que de las películas de Narnia hay 7 libros, pero solo hay 3 películas. Y pues obviamente me entró después esta intriga de saber qué es lo que pasa, cómo va la historia completa, cómo es que finaliza. Y en un arranque de locura compré los 7 libros. Así que digamos que una de las lecturas que yo recomiendo para la gente que le guste un poquito sobre estos mundos fantásticos y quiera conocer como sus orígenes, pues Lewis es perfecto para empezar, porque él es como el papá de la fantasía, junto con el autor de El Hobbit, El Señor de los Anillos, y pues obviamente la autora de Harry Potter. Y es que Narnia es como, o sea, empezó siendo un cuento para niños, pero trata tantas cosas que yo diría como, wow, ¿cómo es posible que un niño lea esto y lo entienda? Pero sí, yo les recomendaría, no puedo hablar de toda la saga completa, obviamente todo el mundo conoce lo del armario, lo de la bruja, lo del león, pero yo voy a hablar de mi libro favorito de toda la saga y es La travesía del viajero del alba. Es el libro número 5 y la verdad yo lo disfruté mucho porque es como, lo sentí muy cercano a la conquista de América y es que Caspian tiene que aventurarse en el mar para encontrar a los 7 lores perdidos de Narnia. Y entonces se aventura por el mar y cuando ya pasa los límites conocidos, empieza a descubrir muchas islas y cada isla tiene criaturas diferentes, poderes distintos, algunas están deshabitadas pero ocultan un secreto terriblemente oscuro y es bastante impactante como leer todo eso y uno cree que realmente está dentro del libro cuando uno lo está como pasando las páginas. Así que si quieren adentrarse, yo les recomendaría pues la saga de Narnia. Hay libros que se pueden omitir, pero pues realmente cada libro es un mundo increíble. Sí, yo tengo pendiente Narnia para leer todos los 7 libros. Algún día los leeré, Algún día. algún día, pero están en la lista sin duda. Por mi parte, otra recomendación, creo que ya con estas recomendaciones
la audiencia va a saber un poco sobre nuestros géneros favoritos, ¿no? Entonces, pues, no sé si se han dado cuenta, pero a Valentina le gusta mucho la fantasía y a mí me gusta mucho la literatura latinoamericana, las novelas, todo eso. Y esto está en línea con la recomendación que yo les quiero hacer. Es un libro de Ernesto Sábato, se llama El túnel. El túnel es una novela corta donde nos explican, ¿cómo decirlo? Donde nos ubican en una Argentina donde habita un psicópata, una persona que comete un crimen horrendo y nos dicen el por qué. Desde la perspectiva de la misma persona, justifica el crimen y explica en detalle todo lo que lo llevó a conducir el crimen. Sabato es uno de mis autores favoritos de todos los tiempos y les recomiendo mucho este libro para empezar con él, porque tiene otras novelas que son un poco más extensas y si requieren un poco más de contexto, pero este del túnel se considera un clásico, sí, es uno de las novelas más importantes del siglo XX acá en Latinoamérica. Y en realidad es recomendado para los que les gusta un poco de thriller, de misterio, las lecturas un poco más viscerales. Sí, y es que Ernesto Sabatos, no sé, siento que la literatura de él es tan profunda, o sea, es como, no es solo lo que está pasando, no es solo la historia, sino también es mucho contexto. Y yo no he tenido la oportunidad de leer a Ernesto Sabato, pero José siempre me cuenta de qué va. Y yo siempre quedo así como, wow, tengo que leerlo. Y sí, tengo que leerlo. Bueno, con esto ya podemos concluir nuestro segundo episodio del podcast. Nada, esperen en el feed. No te creerás estos libros tan impresionantes. No, mentiras, no. Esperen en el feed del video, hecho con mucho amor. Y pues creo que ya se va notando el patrón que tenemos. Vamos a subir un Ajá, exacto. video en la medida de lo posible, ¿no? Porque a veces la universidad, las cosas se nos vienen encima, pero en la medida de lo posible, todos los domingos va a haber un video colgado en la plataforma. Ya saben, domingo de lectura, domingo de merienda de locos. Entonces, Campanita, bueno, manito arriba, por favor, por favor. por favor. También ya nosotros el capítulo pasado les pedimos que nos comentaran sus historias. Muchas gracias pues a la personita que lo hizo. Pero en este capítulo también queremos saber cuáles libros les fascinan a ustedes y qué literatura les gusta. Así que vayan, comenten, díganos cuáles son sus géneros favoritos. Listo, no siendo más, cerramos el capítulo de hoy y les deseamos un buen día, noche, tarde, a la hora que lo estén viendo. Ajá. Así que nos despedimos y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.